Bien. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Perfecto. Perfecto, ok. Bueno, parece que estamos teniendo dificultades con el audio, pero qué bueno que me están escuchando ahora. Disculpen el problema que con este video. Déjenme ponerles aquí de nuevo lo que estaba diciendo al principio. Les decía que aquí, en esta parte derecha, ustedes pueden suscribirse aquí en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube debe lucir así. Y entonces usted se va a suscribir allí. Y cuando usted se suscribe, usted puede recibir las notificaciones de inmediato, y aunque no pueda ver el video de inmediato, usted va a tener el enlace ya allí de ese video, de esa enseñanza, la enseñanza de esa semana. Entonces usted puede verla en el momento que usted tenga disponible o escucharla mientras maneja al trabajo en el carro. Muy bien, entonces les decía que la semana pasada estamos hablando de las señales que Dios le dio a Moisés, y la primera señal para que el pueblo creyera, no el pueblo de Egipto, sino el pueblo de Israel, porque Moisés estaba preocupado porque el pueblo no le iba a creer. Entonces, la primera señal era de convertir la vara en serpiente, la segunda señal, convertir la mano en lepra, y la tercera señal, que fue la que Dios dijo definitivamente con esta señal el pueblo va a creer, fue convertir el agua en sangre. Y esa fue la primera plaga que Dios le da al pueblo egipcio, y era la manera de Dios de dejarle saber al pueblo egipcio que él había visto la opresión y los problemas que los israelitas habían confrontado, y lo que los egipcios le habían hecho con los cientos y cientos de miles de niños que ellos ahogaron en el río Nilo. Ahora, Dios empieza a revelar las mentiras. Entonces, hoy vamos a seguir con estas mentiras de las que habla el faraón en el libro de Éxodo. Si ustedes miran el libro de Éxodo cuidadosamente, el capítulo 1 comienza la historia del pueblo de Israel en Egipto, pero desde la perspectiva egipcia, no desde la perspectiva israelita. Si ustedes observan, dice el verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y eso suena como muy bonito, eso suena como hermoso, como que algo fascinante está ocurriendo. Sí, hubo una explosión demográfica de los israelitas, pero en realidad, en el idioma hebreo, que es donde como se escribió este libro, especialmente la Torah, en el idioma hebreo, esos verbos no son verbos buenos. ¿Cómo lo explico? Son verbos que son usados en el idioma hebreo para referirse específicamente en la Biblia a animales, a insectos. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿por qué el escritor bíblico usa unos verbos que no se usan a menudo para seres humanos, sino para animales e insectos? Se usa aquí para describir la explosión demográfica del pueblo de Israel. Miren, por ejemplo, lo que dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Es el verbo en hebreo. Son 4 verbos que hay allí, uno detrás del otro. Son verbos que se aplican, por ejemplo, a la plaga de langostas. Verbos que se aplican cuando hay una infestación, cuando llegaron muchas serpientes, que se llenó el asunto de serpientes, ¿verdad? En el desierto, y los mataron. Esos son los mismos verbos. No son verbos que uno quiere usar para referirse a los seres humanos. Entonces, ya con eso, te está diciendo el escritor bíblico en el idioma original: hay algo que quiero enseñarte, por eso estoy usando una fraseología distinta, porque hay algo poderoso. Y lo que vamos a aprender hoy es una bomba. Oigan bien, es una bomba. Entonces, dice el verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, oigan bien cómo empieza el faraón.
He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es mayor y más fuerte que nosotros. Es cierto que eran más numerosos, pero recuerden, está usando un lenguaje que es un lenguaje que se aplica a los animales, no a los seres humanos. Entonces, cuando un individuo quiere transformar la mentalidad de su pueblo en relación a los demás ciudadanos que están dentro de su territorio soberano, la primera cosa que él debe hacer es, y yo creo que Hitler tomó Éxodo capítulo 1 como el libro de texto para hacer lo que él hizo en Europa, especialmente con los judíos. Lo primero que debe hacer es cambiar el lenguaje, empezar a usar un lenguaje que es un lenguaje que se usa para describir animales. Entonces, cuando dice que son más numerosos que nosotros, son mucho más que nosotros, es un lenguaje que se usa para hablar de los insectos, de las langostas que andan caminando por la tierra, que llenan toda la tierra. Entonces, cuando usted hace eso, cambia el lenguaje y usa el lenguaje animal y dice, y son más fuertes que nosotros, entonces ahí él introduce una mentira. Porque no era cierto que los israelitas eran más fuertes que los egipcios, que era la superpotencia del mundo de ese entonces. Eso no es verdad, señores, que ellos eran más fuertes, pero él dice, ellos son más fuertes que nosotros. Entonces, empieza la psicología detrás de esta propaganda faraónica, es darle al pueblo egipcio la idea de que deben tenerle miedo a los israelitas. Entonces, cuando los ciudadanos de una nación empiezan a coger miedo de los otros ciudadanos, miren, ahí la cosa se pone difícil. La cosa empieza a ponerse difícil porque la gente entra en miedo. Entonces dice el verso 9, dice el faraón, sigue con la propaganda, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, dice él, verso 10, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Uso de nuevo el mismo verbo usado, lenguaje usado, para que no se multiplique, pero es un lenguaje usado para animales en la lengua hebrea. Para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces el faraón le vende a los líderes egipcios la idea de que los israelitas eran unos traidores potenciales, de que se iban a confabular con los enemigos para entonces destruir su dinastía egipcia. Pero eso es una mentira que él desarrolla en su mente y ahora él la transmite al pueblo egipcio y el pueblo egipcio se la traga, se comió esa guayaba, como dicen en Santo Domingo. Oigan bien lo que está ocurriendo aquí, porque lo que Faraón persigue es mucho más que Faraón quiere esclavizar al pueblo. El pueblo no es esclavo todavía. Acuérdense que ustedes inmediatamente mueren José y muere esa generación que eran más o menos casi de la misma edad. No han pasado ni 100 años. No han pasado ni 100 años de la muerte de José. ¿Ok? Entonces, dice el verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Entonces la primera cosa que el faraón hace es que le sube el impuesto. Le pone más impuestos. Y entonces al ponerle más impuestos, el pueblo ya empieza el proceso. No crean que alguien puede desarrollar una mentalidad de genocidio en un país de la noche a la mañana. Eso toma un proceso. El faraón está en un proceso y lo lleva paso a paso. Primera cosa que hace es le vende la idea, la mentira a los egipcios de que los israelitas son más numerosos que ellos, lo cual era verdad, pero usa un lenguaje para describir esa multiplicación demográfica. Usa un lenguaje que se usa para los animales, que se usa para los insectos. Segundo, lo que hace es que les crea una mentira, una fantasía, una película en la mente de que los israelitas
podrían traicionarlos en medio de una guerra. Pero señores, estamos hablando de Egipto, que era la superpotencia del mundo, y nadie iba a ir en contra de Egipto en ese tiempo. Eso no es verdad. Para que Egipto pudiese dejar de ser la superpotencia del mundo, Dios mismo tenía que meterse. Y así mismo fue como ocurrió, porque Egipto era la superpotencia del mundo y nadie podía contra Egipto en ese tiempo. Así, pero el faraón les crea esta mentalidad a los egipcios. Tercero, entonces, ya después que convence a los egipcios, ahora él empieza el proceso con los israelitas. Entonces, el proceso siguiente es, les sube los impuestos, eso es lo que dice el verso 11. Y dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y entonces, una vez que le sube los impuestos, los pone a trabajar para el Faraón. Entonces, la primera cosa es cambiar el lenguaje para describirlos a ellos como animales, y así los egipcios se acostumbran a ver a sus coetáneos, a sus vecinos israelitas, como personas que son subhumanos. Segundo, lo que hace es que entonces empieza a crear, a ponerle impuestos, y después los manda a construir ciudades para el faraón. Entonces está mandando un mensaje doble a los egipcios, porque los egipcios ahora se están acostumbrando a ver a los israelitas como los trabajadores de ellos. Oigan bien el lío y el proceso que el faraón está haciendo aquí, pero todo esto es mentira. Todo esto es mentira. Entonces, dice el verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y vuelve a usar el lenguaje de animales, ¿verdad? Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Oigan bien, ¿qué es lo que ocurre ahora? Los egipcios ahora comienzan a tenerles miedo. Pero ¿por qué empiezan a tenerles miedo? Bueno, es porque el faraón les ha vendido una idea. Ellos son traidores potenciales. Ellos son subhumanos, no son animales. Pero lo que está ocurriendo aquí es la pregunta: ¿qué tiene esto que ver con la señal, la primera señal que Dios le dio a Moisés? Bueno, tiene que ver y mucho. Y les voy a decir por qué. Tiene que ver con la realidad de que Dios le dice a Moisés, digan bien, Dios le dice a Moisés, tira, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, tengo una vara, tírala en el suelo. Y cuando él tira la vara en el suelo, oigan bien el verbo, tira la vara en el suelo. Vamos a leerlo exactamente como lo dice Éxodo capítulo 4, verso 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, tírala en el suelo. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. ¿Qué tiene esa señal que es para los israelitas? ¿Qué tiene eso que ver con el faraón? Tiene que ver y mucho. Porque lo primero que el faraón hizo fue tirar a los hijos de Israel en tierra, los puso por tierra. ¿Cómo sabemos eso? Señores, la palabra para vara en hebreo, maté, también significa tribu. Es la misma palabra que se usa para referirse a la tribu, a las tribus de Israel. Entonces lo que Dios le está diciendo a Moisés es, tira la tribu en tierra, y la tribu se convirtió en una serpiente. Entonces Dios le está ilustrando a Moisés lo que el faraón había hecho, la mentira que el faraón había creado. Entonces el faraón había tomado las tribus de Israel y la había echado en tierra, las había pisoteado, y entonces las había convertido en culebras, las había convertido en, por eso uso un lenguaje de animales. Oigan bien lo que está pasando, porque esto es una bomba. ¿Oyeron? Entonces, como ha echado a las tribus en tierra, maté la vara de Dios, ¿verdad? La vara de Moisés. Entonces,
la vara se convierte en culebra, y eso es precisamente lo que Faraón hizo con ese lenguaje. Él convierte a los ojos del pueblo egipcio, los convierte en animales, convierte a los israelitas en subhumanos. Entonces, cuando ocurre la señal con Dios, ¿qué hizo Moisés desde que vio la culebra? Dice la Biblia en el capítulo 4, en el verso 3, y Moisés huía de ella, le tenía miedo. Entonces, ¿qué dice aquí el capítulo 1, verso 12 de Éxodo? Que los egipcios le temían. Y eso es precisamente el mensaje que Dios estaba mandando a Moisés y al pueblo, para que el pueblo creyera que Dios sabía lo que había ocurrido. Entonces, cuando Moisés huía de la culebra y le cogía miedo, Dios le da una orden: toma la culebra, agárrala. Inmediatamente agarra la culebra se convierte en una vara. ¿Por qué? Porque nunca fue una culebra, fue una ilusión. Fue una ilusión creada para que Moisés entendiera lo que estaba ocurriendo. Entonces le dice: esta señal yo se la voy a mandar al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel crea que el Faraón ha creado esta mentira, esta ilusión de que mis tribus son culebras, son animales. Los ha pisoteado, los ha echado por tierra. Pero en lugar de tenerles miedo, los egipcios lo que debieron haber hecho fue hacer lo que hizo Moisés: ser obediente a Dios y abrazar a sus ciudadanos, a sus conciudadanos israelitas. Pero no lo hicieron. Dice el verso 12 que los egipcios le temían a los hijos de Israel. Mis queridos, muchas veces nosotros no entendemos la psicología del miedo. Nosotros no entendemos cómo es que los estadistas manipulan a la gente. Pero siempre, mire, es muy difícil para un estadista, un jefe de Estado, venderle la idea a su pueblo de que debe matar a sus vecinos. En el verso 22, Faraón manda un decreto para que todo el mundo, no importa quién sea policía, sean soldados, sean guardias, pero los ciudadanos comunes, los entes civiles, también puedan participar de este genocidio dentro de la casa. Entonces, para llegar a ese punto, Faraón tuvo que haberles vendido una serie de mentiras al pueblo, y estamos ahora empezando a develar esas mentiras. ¿Y por qué Dios usa estas señales? Para revelar las mentiras del Faraón. Entonces, mis queridos, Dios conoce cada cosa. Dios no hace truquitos de magia. Esta idea de que la vara se convirtió en culebra, a veces pensamos que eso, muy bonito. No, Señor, eso no está ahí nada más porque sí. Dios, mire, si Dios quería realmente usar eso como un truco de magia para impresionar a Faraón, porque no, esa señal no fue dada para impresionar al Faraón, ¿por qué él iba a tomar una señal que los mismos magos del Faraón podían hacerla? Porque los magos del Faraón hicieron el truco. Ellos tiraron sus varas también en el suelo y se convirtieron en culebras. Eso es un truco. ¿Ve? Entonces, si Dios quería impresionar al Faraón con eso era una manera muy, muy tonta de impresionar a un tipo tan orgulloso como el Faraón. Pero ese no era el punto que Dios estaba haciendo. Dios quería que esa señal, el pueblo de Dios entendiera que al tirar el maté, la vara de Dios, sobre la tierra, como hizo el Faraón, y lo convirtió en subhumanos a los israelitas, y entonces ahora los egipcios huyen de los israelitas, les tienen miedo. Entonces los egipcios debieron haber hecho lo que hizo Moisés: tomarlos, abrazarlos, aceptarlos como lo que son, seres humanos. Ahora fíjense lo curioso de este negocio, y aquí viene lo bueno. Lo curioso de este negocio: en el Medio Oriente, las culebras generalmente usted no las encuentra en el agua. Son culebras que se ahogan en el agua, serpientes, especialmente en el desierto, en Egipto. Déjeme decirle que al final de cuentas, cuando Faraón finalmente deja ir al pueblo de Israel, el pueblo de Israel está enfrente del Mar Rojo, y Faraón sale detrás de ellos, y se ve desde allá en la cima de la colina
Y los que han visto la película, ¿verdad? Casi siempre cuando usted va al Mar Rojo hay una colina en la parte, y entonces usted baja, ¿verdad? Está la colina y usted baja y allá está el Mar Rojo, allá abajo, ¿verdad? Allá abajo. Entonces, ¿qué pasa? Imaginen ahora lo que el faraón ha hecho. El faraón convenció a todo el mundo que los israelitas eran personas detestables, que había que tenerles miedo, que eran como animales, eran culebras. Entonces Dios, es lo fascinante. Si Dios abre el Mar Rojo, y si usted pudiese verlo desde la perspectiva de Dios, desde allá arriba, usted lo ve desde allá arriba, desde el cielo, ¿verdad? Y usted lo que está mirando es lo mismo que está mirando el faraón desde la colina, desde allá arriba. Está mirando que todas esas culebritas pequeñas, cada ciudadano israelita, ahora se han juntado y están cruzando el Mar Rojo, y la forma que tienen es la forma de una culebra. Se ha convertido en una tremenda serpiente que está cruzando en seco el mar, que no se va a ahogar, porque Dios lo ha establecido así. Entonces el faraón se queda, quizás, yo me imagino, con la boca abierta. ¡Wow! Todas las culebritas que yo creé ahora se han convertido en una tremenda serpiente cruzando el Mar Rojo. Y entonces él viene detrás de esta gran serpiente para darle muerte en medio del Mar Rojo. Y ellos cruzan, la serpiente logra cruzar el Mar Rojo. Y cuando los egipcios están en el medio, entonces Dios los ahoga. La única forma que la superpotencia del mundo de ese entonces, llamada Egipto, hubiese podido ser derrotada era si Dios intervenía, y Dios intervino. Así, mis amigos, quiero decirles que estas señales no son cositas triviales. Es básicamente Dios está enfocándonos la dirección de nuestra mente para que nosotros veamos cómo fue que el faraón dijo y fabricó todas estas mentiras en relación a los israelitas. Entonces ya vimos la tercera señal, que fue el agua convertida en sangre, y eso Dios está diciéndole al pueblo de Israel: yo sé lo que el pueblo egipcio te hizo, matando a tus bebés, todas las vidas israelitas que fueron muertas ahogadas en el río Nilo. Entonces Dios convierte el agua en sangre. También la primera señal es: yo sé que el faraón te tiró en la tierra, te echó por tierra y te convirtió en un animal, te tiene miedo, de la misma manera como Moisés le tenía miedo a la serpiente, te convirtió en una serpiente. Yo te entiendo, por eso Dios le da la primera señal. La segunda señal, que es la mano leprosa, la vamos a ver la semana que viene, y vamos a ver entonces la segunda mentira del faraón. Así que no te lo pierdas, y recuerda que tú puedes ir a nuestro website www.disciplesoftheworld.org, y quiero recordarte también que puedes ir a mi canal de YouTube, ¿verdad? José Luna, lo vas a ver así mismo, y ahí te puedes suscribir. Aquí en la parte derecha te puedes suscribir en nuestro canal y vas a recibir la notificación para que recibas un contenido bíblico de alta calidad. Que Dios te bendiga. Déjame orar contigo. Señor, te damos las gracias por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos, con amigos no conocidos, con creyentes y no creyentes. A los que son creyentes, fortalece su fe. A los que nunca han creído en tu poder ni en tu palabra, te ruego que les des fe. Y si se han sentido en la vida que otros los han echado por tierra y que otros los han convertido en subhumanos, recuérdales, Señor, que tú has visto cada cosa y que tú estás pendiente a cada mentira que se habla sobre nosotros, y tú nos has de vindicar. No nos dejes solos, protégenos y cuídanos. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su gracia y en ti esté su paz. Hasta la próxima. Nos vemos el sábado que viene. Bye bye.